Estamos hoy en la ciudad de Xintian, que es una minúscula ciudad de 440.000 habitantes, pero que curiosamente el 80% de los chinos que residen en España provienen de esta ciudad. La ciudad se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de Shanghái, en la costera provincia de Zhejiang, aunque la ciudad en sí está como a unos 60 kilómetros de la costa. Según los medios digitales chinos, de 440.000 habitantes que tiene esta ciudad, más de 200.000 tienen pasaporte extranjero, porque no solo van a España, sino que también la mayoría de chinos que viven en Italia proceden de esta ciudad también. La ciudad está tremendamente solitaria y no hay mucha gente por la calle porque a los chinos no les gusta tomar el sol, no les gusta ponerse morenos. En China, al contrario que en Occidente, consideran que cuanto más pálida es tu piel, más atractivo eres. Es que hace un calor que lo flipas, ¿eh? No veas qué ganas tengo de tirarme al río. Al ser una ciudad tan pequeña de solo 440.000 habitantes, Xintian no está considerado una ciudad, sino es más bien una pedanía. Pertenece a la ciudad de Lishui. Y es que ya dije en algún vídeo que los términos municipales en China son muy grandes. De hecho, el término municipal de Chongqing, que es el más exagerado de todos, tiene más de 80.000 kilómetros cuadrados. Es casi tan grande como Portugal. Entonces, en Chongqing, literalmente, hay gente que vive a 500 kilómetros del centro de Chongqing, pero viven en Chongqing. Vemos que es una zona bastante montañosa y es que las provincias costeras en China no suelen ser llanas, suelen tener muchas montañas y las ciudades suelen estar encajonadas entre montañas. Por supuesto, en la ciudad más española de China no puede faltar el mayor de los estereotipos españoles, que es el torero. En esta ciudad tan internacional no solo le han dedicado una estatua al toreo, sino a todo tipo de motivos europeos, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, el David, que no sé, Rick, la verdad es que prefiero el de Miguel Ángel, el Manneken Pis de Bruselas, Johann Strauss, Heracles, e incluso hay una estatua dedicada a Cristóbal Colón. Otra particularidad de esta ciudad es la gran cantidad de restaurantes extranjeros y sobre todo españoles que hay. Yo probé uno llamado Casilla, donde ponían, entre otras cosas, croquetas, montaditos, arroz negro, 比较小的城市叫科尔多吧。我在以后呢，做一下广告，对给我们做广告。我喜欢做视频，可是没有很多人看。视频呢？我喜欢。那我关注你的视频，看一下你。是，如果有西班牙人来青田，我推荐他们来我们这里。卡西亚。卡西亚。而且这个名字很容易记得住，因为有一个足球员，他的名字是差不多。差不多了。就是那个我们的皇马那个是那个球员嘛。对，皇马的。我们就是为了那个名字起因取的。为了他。是因为。卡西利亚。Además de los restaurantes españoles, son populares los restaurantes italianos, donde además de la decoración inspirada en Van Gogh en Arles, podemos comer pizza, prosciutto de Parma o mi favorito personal, costine al forno, plato al que desde luego le doy un 10. Echemos un vistazo ahora a las afueras de la ciudad, porque esta ciudad está situada en un entorno natural espectacular. Normalmente relacionamos la emigración con las zonas más pobres o subdesarrolladas de un país, pero en este caso, nada más lejos de la realidad. Zhejiang es la segunda provincia más rica del país, después de la provincia de Jiangsu, y es un polo manufacturero industrial bastante importante. Además, es una de las provincias más amigables con los extranjeros. Es una de las provincias que, si eres extranjero, te va a resultar más fácil moverte. Es decir, si quieres viajar en China en modo fácil,
puedes venir aquí. En esta provincia se encuentran ciudades como Hangzhou, Ningbo o la vecina Wenzhou, que son ciudades muy populares y con muchos expatriados, y en las que resulta relativamente fácil moverse, al menos fácil comparado con el resto de China. Proseguimos el viaje y como ya sé que me vais a preguntar en los comentarios qué son esas estructuras que se ven al lado de la carretera, son tumbas. Imagino que son tumbas de gente adinerada, ya que algunas de ellas parecen pequeños mausoleos. El río que pasa por Xintian es el río Ou, y Ou es el nombre con el que se le conocía antiguamente a la vecina ciudad de Wenzhou. He hecho una parada en este pueblo desierto, a ver si me puedo bajar al río. Los pueblos que hay alrededor de Xintian están completamente muertos. Eso que se ve al fondo parece que es una escuela, aunque no hay población en este pueblo. Estarán todos metidos en su casa, supongo. Sí, señor, me puedo bañar en el río. Seguramente estará prohibido, pero como no hay ningún letrero aquí que ponga que esté prohibido, pues si me vienen a llamar la atención, digo que yo no sabía nada y ya está. De todas maneras, no he visto ninguna persona humana aquí, así que a no ser que venga un policía invisible a reñirme, no voy a tener problemas. En los alrededores de la ciudad y siguiendo el borde del río nos encontramos puentes colgantes, que ofrecen vistas espectaculares. Y también se ven presas, pues en China hay hasta 90.000 presas. Y precisamente esta semana se ha hablado mucho de ellas, ya que se ha advertido que hay una que podría colapsar en la provincia de Henan debido a las inundaciones. Este lago se llama Qianxiahu, que significa el lago de las 1000 gargantas o el lago de los 1000 cañones. Aquí en las afueras parece que han puesto un fake Santorini. Santorini es una isla griega muy famosa, muy turística. Aquí han puesto como una copia en esta zona rural. Y no he estado nunca en Santorini, vamos a ver, pero si alguien ha estado, que me diga si es mejor el Santorini griego o el Santorini chino. Este tipo de lugares son ahora mismo súper populares en China. Son lugares específicos para que la gente venga a tomarse fotos para las redes sociales. De hecho, así es como se publicita el lugar, con ejemplos de otras personas que se han tomado fotos en los diversos settings que tienen preparados. Tal vez el hecho de que en China Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, estén bloqueados puede llevar a la gente a pensar que aquí no se usan mucho las redes sociales, pero es todo lo contrario. Aquí son probablemente incluso más populares que en Occidente, especialmente aquellas de redes sociales que consisten en colgar fotos. Incluso tienen un caballo para hacerse selfies, pero el pobre caballo se ve achicharrado. No estoy seguro si en Occidente también existen este tipo de lugares específicos para tomarse fotos para redes sociales, porque me fui de España ya hace muchos años. Entonces no sé si en España y Latinoamérica existen estos lugares. Esta pequeña ciudad también tiene la particularidad de que es un gran centro de importación. En este canal he enseñado varias ciudades que tenían muchos productos rusos o productos coreanos, pero esta ciudad es diferente.
Esta ciudad está llena de tiendas de importación de productos españoles, bueno, también italianos. Así que si estás en China y echas de menos la comida de casa, esta es la ciudad a la que te puedes venir para encontrar muchos productos. Este centro comercial tiene unas 200 tiendas de productos de importación. Y aunque los supermercados dicen que sobre todo importan productos europeos, cuando visité algunos de ellos, la mayoría de los productos eran asiáticos. Esto es debido a que los productos de Asia normalmente se aclimatan mejor al gusto chino. Pero algunos productos españoles sí que había. Cuando visité tiendas de importación exclusivas de productos españoles, pude ver que los 3 productos con más potencial son el jamón, el vino y el aceite de oliva. Aunque en estas tiendas, entre comillas, españolas, el aceite de oliva era de marcas italianas y algunos de los vinos de Chile. Pero veamos ahora cómo se ve la ciudad por la noche. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo vídeo.